Bien, bendiciones a cada uno de ustedes. Que reciban un cordial saludo. Mi nombre es Raúl Trujillo Torres, de la Facultad de Humanidades, especialidad Lengua y Literatura, primer ciclo. En compañía con mi compañera estaremos exponiendo un tema muy importante que es el quinto mandamiento, ¿no? Dentro de ellos está el aborto y fecundación artificial, ¿no? Células madres unipotentes, multipotentes, pluripotentes y totipotentes, ¿no? Bien, el quinto mandamiento nos ordena no matar, dice, ¿no? Por lo tanto, el aborto es un pecado excepcionalmente grave, ¿no? Porque la víctima es inocente, porque estamos hablando de un bebé, ¿no? E indefensa, y su muerte es causada precisamente por quienes tienen la especial obligación de velar por su vida, ¿no? La cual viene a ser su padre, su madre, ¿no? Quizás en complicidad de algún médico, ¿no? También nos dice que Dios ha querido que el ser humano sea concebido como fruto de un acto de amor, ¿no? Y la ciencia o la biomédica no está para sustituir esos actos personales, como vemos hoy en día, ¿no? Que muchas veces la ciencia quiere reemplazar, ¿no? Esa función. Es allí donde la iglesia entiende que la sexualidad es tan digna que Dios ha querido que la vida se genere en un acto de amor sexual, no más no creado por la ciencia. La ciencia y la biomédica lo que tiene que hacer es que ese acto sea fecundo, nos dice, pero en ningún momento suplirlo fabricando o produciendo la vida artificialmente, ¿no? Como ahí tenemos un ejemplo, que tenemos el propósito de Dios, que es el papá, la mamá y un bebé, y en el otro lado algo muy distinto, ¿no? El propósito de la ciencia, que es pues un médico con un bebé, pero mediante métodos artificiales. El padre Pío XII, en un discurso en el año 52, asentó 3 principios, ¿no?, que deben regular la experimentación. Uno de ellos es la ciencia, que nos dice que la investigación debe asentarse en el orden de los valores. El otro, el bien del paciente, que el hombre no es el dueño absoluto de la vida, no tiene la autoridad de quitar o dar vida a nadie. También en la comunidad, que se debe valorar los bienes físicos morales para el futuro de la humanidad. Se deben considerar lícitas las intervenciones sobre el embrión humano siempre que respeten la vida y la integridad del embrión, que no lo expongan a riesgos desproporcionados, que tengan como su fin la curación, la mejora de condiciones y la supervivencia del individuo, ¿no? Nos dice que es inmoral producir embriones humanos destinados a ser explotados como material biológico, como estamos viendo hoy en día, ¿no? Las grandes laboratorios, se podría decir, que están realizando, ¿no?, estos experimentos con embriones humanos que de una u otra forma atenta contra la vida. También el aborto sofisticado, ¿no? Es aquel aborto que se esconde debajo de los adelantos tecnológicos, pero aunque se encubra con la modernidad, nos dice, de una u otra manera ya es aborto, ¿no? Ya es atentar contra la vida humana. Es allí que la doctrina cristiana es clara, ¿no? Que nos dice que los avances científicos son buenos, son positivos, pero siempre y cuando sirvan para corregir patologías, para ayudar a restablecer el desarrollo normal de los procesos generativos. Y también nos dice que son negativos siempre y cuando implican en la supresión de los seres humanos, ¿no?, o se valen de medios para lesionar la dignidad del hombre. Células madre nos dice que son aquellas que tienen la capacidad de dividirse y diferenciarse en los distintos tipos de células especializadas de nuestro cuerpo. Son las únicas células del cuerpo con la capacidad de generar nuevos tipos de células. Se dice que las células madre tienen la capacidad de dividirse en múltiples células, ¿no?, que cumplen cada uno una función importante en nuestro organismo y así facilitar nuestra supervivencia humana.
Tipos de células madre. Nos dice que existen muchos tipos diferentes de células madre, cada uno de ellos con un potencial y una función distinta, ¿no? Nos dice que cada uno cumple diferentes funciones en nuestro organismo. Células madre unipotentes. ¿Qué son las células madre unipotentes? Son aquellas que pueden diferenciarse solo con un tipo de célula concreto. Solo pueden ser reemplazables por nuevas células. Su rango de diversidad es el más estrecho de todos. Nos dicen, ¿no?, que esa célula es la única que no puede multiplicarse, no simplemente es reemplazable. Nace otra célula y aquella célula muere, se podría decir. En cambio, las demás células sí tienen esa capacidad de multiplicarse. Células madre multipotentes. Son aquellas capaces de generar células de su propia capa embrionaria. Diferenciarse en distintos tipos de células siempre que estén relacionadas entre ellas. Nos dice que esas células sí tienen la capacidad de multiplicarse, ¿no? Buen día, padre. Mi nombre es Karen Rodríguez y vamos a continuar con la exposición pendiente. El siguiente tema a mencionar son las células madre pluripotentes. Es una célula que se puede convertir en varios tipos diferentes de células o tejidos del cuerpo. También se encuentran las células totipotentes. Son aquellas que pueden dar lugar a todos los tejidos extraembrionarios, además de todos los tejidos del cuerpo y la línea germinal. Y a continuación observamos un cuadro donde tenemos las clasificaciones de las células, ¿no? Primero, la célula madre totipotencial, donde tenemos imágenes como referencia para tener una idea de cómo es la forma, ¿no?, de esta célula. Luego continúa la célula madre pluripotencial y por último la célula madre multipotencial. En esta clasificación tenemos 3 capas. Primero se menciona el mesodermo, que es la capa media. Luego tenemos el endodermo, que es la capa interna, y por último ectodermo, que es la capa externa, ¿no? Todo ello pertenece a la célula madre multipotencial. Luego nos hacemos una pregunta: ¿qué entiende la Iglesia Católica por aborto? Bueno, como hace mención, la Iglesia Católica entiende por aborto a la muerte provocada de un feto, bien sea por cualquier tipo de método y en cualquier momento del embarazo. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el primer momento de la concepción se realiza este tipo de acto de una muerte de un feto, ¿no? Así sea a las semanas o al mes. Así ha sido declarado el 23 de mayo de 1988 por la Comisión para la Interpretación Auténtica del Código de Derecho Canónico. También podemos mencionar que es importante proteger la vida, ¿no?, como máximo desde la concepción. Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables. Esto es pecado mortal. Nunca se puede colaborar de modo positivo en la comisión de un acto que va en contra de la ley de Dios, que hay que obedecer siempre, antes que la ley de los hombres. La Biblia también nos enseña que el bebé en el vientre de la madre es un ser humano en gestación con vida propia. Abortarlo es un asesinato. Dios conoce al niño no nacido. Podemos apreciar un enunciado. La Iglesia tiene la obligación de no colaborar en ningún aborto provocado. Nosotros estamos llamados a una vida plena, a la sanidad, a contribuir activamente la extensión del reino de Dios, ¿no? Y esto llevando a través del Evangelio a todo espacio y rincón que existe en el mundo. Si todo miembro fuera responsable de una sociedad que proclama ser civilizada, ¿qué carácter debe tener? Es de defender la vida y la dignidad humana. Existen muchos tipos de razones, ¿no? La Iglesia tiene que asumir esto como su tarea, ¿no?, su misión principal, que es lograr una sociedad
que se respete el derecho a los escritos, a sus opiniones, a sus votos, a la educación, a los hijos, etc. Esto influye en lo que piensa, en cómo se vive y en lo que se legisla. Ciertamente un papel importante corresponde a políticos, educadores y responsables de medios de comunicación, por lo que la repercusión de sus palabras o sus acciones tienen la colectividad, pero ello al tiempo influye en la sociedad también. Bien, para finalizar nuestra exposición, podemos ver algunos mensajes y también hacernos una pregunta reflexiva. ¿La misión de la Iglesia cuál es? Es de rescatar al mundo. ¿Qué es lo que podemos apreciar en Génesis 6? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. En Romanos 10 nos dice algo muy importante también. ¿Cómo? Pues invocarán a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. También Jesús dijo algo muy importante: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Espero que les haya gustado mucho nuestra exposición y de haber tocado este tema tan importante acerca del aborto y lo que la Iglesia nos tiene que decir, ¿no? Muchas gracias por todo.